Continuamos nuestro estudio de las aplicaciones de integración. Hoy miraremos el valor futuro y el valor actual. Nuestros objetivos son resolver problemas continuos de flujo de dinero. Encuentre el valor actual y el valor futuro. Encuentre el valor actual acumulado de una inversión. Antes en el semestre y en tu clase de álgebra anterior. Usted consideró un depósito único en una cuenta que pagó interés continuo por un conjunto de tiempo. ¿Puede recordar esta fórmula dada? Bien, ahora queremos considerar una situación donde tenemos un flujo de dinero continuo más que un depósito único en un período de tiempo que gana interés continuo. Llamaremos a este futuro valor de un flujo de dinero continuo. Si el flujo de dinero anual en una inversión se da por alguna función RD, entonces el valor futuro del flujo de dinero continuo en la tasa de interés que ha compuesto continuamente más de 2 años. Es dado por este definitivo integral. Ahora recuerda, RDT es el flujo de dinero por año. Ocasionalmente RDT se referirá como P sub 0 o P no. Encuentre el valor futuro de un flujo de dinero continuo de $1000 por año que se invierte al 6% de interés continuo por 8 años. El futuro valor será igual al integral de 0 a 8 porque son 8 años. R of t es la cantidad ponida en la cuenta por año, $1000. X al poder de kt. 0,6 t de t. Ahora para evaluar este integral, puede recordar que debería hacer una sustitución o. El valor de u sería 0,6 t so du sería igual a 0,6 de t. Ahora la forma que me gusta mostrar esto es dividiría a ambos lados de este por 0,6. Por lo tanto puedo reemplazar dt por du dividido por 0,6. Vamos adelante y mostremos esta sustitución. El próximo paso factoraría los 1000. Y puedo reescribir esto como e para la u. Ahora cuando reemplazo dt, lo reemplazo con du dividido por 0,6. Así que pondría el du aquí y factoraría el 0,6 allí. Ahora podemos ir adelante e integrar. Por supuesto, el antiderivativo de e para la u es e para la u, pero u es técnicamente 0.06 t, y necesitamos evaluar esto a las 8 y 0. Vamos adelante y mostremos otro paso. Así que primero reemplazamos t con 8. Entonces reemplace t con 0. Recuerda, e al 0 sería 1. Ya he calculado esto para ahorrar un tiempo. Lo comprobaremos en la calculadora en un momento. $10,267.91. Vamos a verlo ahora. Recuerde evaluar un integral si hace la opción 9 de matemáticas, que hace que se presente el comando de integración de la función. Luego podemos tipar en nuestra integrand. Voy a usar x en lugar de t solo por conveniencia. Y que verifica nuestra respuesta es correcta. Ok, vamos adelante y mire otro ejemplo. Que debe ser el flujo de efectivo continuo al año, algunas veces mencionadas como P de 0 R de t. Para que el flujo de dinero continuo más de 10 años a una tasa de interés del 8% será de $10,000. Así que en este problema, nos dicen que queremos $10,000 en el futuro. ¿Cuánto debemos poner en la cuenta por año? Así que realmente estamos tratando de encontrar R de t. Ok, necesitamos evaluar esto, integral que otra vez requerirá una sustitución o muy similar al último ejemplo. Vamos adelante y mostremos nuestra sustitución.
De nuevo podemos factorar la RDT. Ahora recuerda que cuando reemplazamos DDT, vamos a obtener un DU dividido por P08 que puedo factorar. Ok, para limpiar esto, lo que puedo hacer ahora es multiplicar ambos lados por 0,8. Eso nos daría 800 igual RDTX el integral de a la U, DU. Ahora integraremos 800 sería igual a RDTX el antiderivado e a la US a la U que es realmente e al 0,8t evaluado en 10 y 0. Ok, ahora ya he evaluado esto para ahorrar un poco de tiempo otra vez. Obtenemos 800 igual R of TX 1.2255. Y si dividimos ambos lados por ese valor, tendríamos nuestro flujo de dinero anual. Y RDT igual $652.85. Lo que significa si depositamos $652.85 en una cuenta cada año más de 10 años, y gana 8% de interés continuo, terminaremos con $10.000.